Hola a todos, yo soy Laura Garrota, una colombiana que quiere mostrarte el mundo a través de sus ojos. Si lo que tienes son ganas de escaparte a ver hermosos paisajes, playas, montañas, hacer caminatas y empaparte de historia, arte, arquitectura, las Islas Canarias, ubicadas al noroeste de África y cercanas a las costas sur de Marruecos, son tu destino ideal, ya que aquí encontrarás una gran variedad de lo que buscas. Este archipiélago se conforma de 7 islas, entre las que están Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, las cuales son comunidades autónomas españolas. Si no cuentas con recursos y tiempo para visitar todas las islas, tendrás que, como yo, elegir una de ellas, ya que moverse entre islas es posible mediante ferry o avión, pero vas a necesitar mucho más tiempo para explorar y dinero para hacerlo. Pero tranquilo, que en todas encontrarás un poco de lo que buscas. Hoy me voy a concentrar en la isla que fue mi elección, la isla de Gran Canaria. Esta isla lo tiene todo: playas, montañas, pueblitos hermosos llenos de historia y arquitectura. En esta isla también podrás disfrutar de diferentes microclimas. Hacia el sur encontrarás un clima mucho más cálido y seco, mientras que al norte encontrarás un clima mucho más húmedo, con mayor vegetación y muchas más lluvias. Por lo menos en el mes de enero que yo fui, hacía demasiado viento por todas partes. Para llegar a la isla solo me bastó con tomar un vuelo desde París hasta Gran Canaria, ya que la isla cuenta con su propio aeropuerto. Para alojarte existen muchas opciones, desde hoteles, Airbnb y hasta hostales. En esta ocasión, si vas acompañado, puedo recomendarte que te alojes en un Airbnb, ya que ahorrarás dinero si lo reservas antes de tu llegada y no será tan incómodo como una habitación compartida en un hostal, ni tan caro como la oferta hotelera. Eso sí, como siempre, mira las calificaciones y comentarios, ya que te podría llevar sorpresas si reservas a ojo cerrado, como nosotros, que no reservamos la última noche y al final terminamos durmiendo en un lugar poco agradable para el día siguiente salir de viaje todo el día de regreso a casa. En mi experiencia fue positivo poder alojarnos 3 noches hacia el norte de la isla, cerca de Galdar, y otras 3 noches en un apartamento un poco más hacia el sur, ya que esto nos permitió explorar la isla con mucha más facilidad. Para movernos por la isla, en nuestro caso, decidimos alquilar un auto, ya que queríamos explorar la mayor parte de la isla y movernos con facilidad. Pero igualmente existe una muy buena red de buses que llega a muchos lugares de la isla, así que no te preocupes si no quieres gastar dinero en el alquiler de un auto, aunque para mí fue el dinero mejor gastado del viaje. Ahora que ya tenemos cómo movernos, pasamos al top de cosas que hacer o visitar en la isla de Gran Canarias, al menos en 8 días. Si eres como yo, que te gusta hacer caminatas, perderte en la naturaleza, te recomiendo el norte y el centro de la isla, haciendo caminatas por los parques naturales, las montañas y todos los caminos destinados a esta actividad, los cuales encontrarás por toda la isla. También te recomiendo que utilices la aplicación Wikiloc, que fue la que nosotros utilizamos para encontrar las caminatas dentro de la isla. Aunque si te acercas a la oficina de turismo, encontrarás también toda la información y te darán unos mapas que serán de mucha ayuda. La isla está llena de comunas fascinantes, en las cuales podrás disfrutar de su arquitectura, su oferta cultural de museos, su historia y su comercio. Los pueblitos que visité en esta ocasión eran súper tranquilos, era muy ameno caminar por sus calles y disfrutar de sus vistas. Aquí te dejo el top de pueblitos que nosotros visitamos. Número 1, Teror. Es un pueblito al norte de la isla,
donde podrás encontrar la magnífica Basílica de Nuestra Señora del Pino, sus casas antiguas pintadas con colores vivos, con sus balcones en madera y todo este conjunto que te transmite mucha buena energía y alegría. También encontrarás colinas en las cuales podrás hacer caminatas. Nosotros recorrimos parte de un barranco y luego subimos hasta lo más alto de una montaña. Esta caminata, a pesar de la lluvia, la disfruté muchísimo. En este lugar hay diferentes caminos, lo que te permite terminar una caminata y, si aún tienes energía, emprender una nueva. Número 2. Tejada. Este pueblito emplazado en una colina, desde donde lo mires te sorprenderá con una hermosa vista de montaña y desde donde podrás emprender varias caminatas, entre esta una de las más conocidas hacia Roque Nublo. Número 3. Galdar, al norte de la isla. Es una comuna histórica donde encontrarás el Museo de Cueva Pintada, uno de los sitios arqueológicos prehispánicos más importantes de Gran Canaria, donde también podrás conocer un poco sobre la vida de los antiguos habitantes de la isla antes de la conquista. Por supuesto, también visitamos la capital provincial, Las Palmas de Gran Canaria. Aquí podrás dejarte seducir por el aire de la ciudad, su gran paseo peatonal al borde del mar, por la arquitectura de sus edificaciones, sus callecitas adoquinadas del centro histórico y la oferta cultural de museos, como por ejemplo Museo Casa Colón, donde aprenderás mucho sobre las expediciones de Colón. Y también el Museo Canario, donde aprenderás la historia de Gran Canaria antes de la conquista. Yo, además de todo esto, me di un paseo en bici por la ciudad, lo cual no fue una muy buena idea por el viento tan fuerte que hacía en la ciudad. Pero a pesar de todo esto, fue una experiencia tremendamente divertida. Si por último lo que buscas es vacaciones tipo pensionado, sol, playa, restaurante, bar frente al mar, te recomiendo el sur de la isla. Aquí también encontrarás las playas más concurridas por los turistas, como la playa del Inglés y el sector de Maspalomas, donde encontrarás un paisaje diferente con dunas y el mar. Eso sí, prepárate para el turismo en su máxima expresión. Me pareció muy curioso que cuando llegamos por este sector de la isla, pareciera que el lugar estuviera reservado para personas de la tercera edad. Digo esto porque fue en su mayoría el tipo de población que vivimos en este sector. Otro de los lugares que siempre describían como infaltables eran Puerto Morgan. Yo intenté ir y ni pudimos bajarnos del carro, no había manera de parquear y ni de caminar con tanta gente. Así que dimos media vuelta y nos fuimos hacia Playas de Arinaga, donde podrás encontrar un gran paseo peatonal al borde del mar, también piscinas donde podrás darte un chapuzón de mar, y a pesar de que había gente, todavía podías encontrar lugares tranquilos donde sentarte a comer un helado, a leer un libro o simplemente a mirar el horizonte. También podrás caminar hacia el faro de Arinaga, donde tendrás vistas del mar infinito. En conclusión, esta isla tiene una gran variedad de ofertas de lugares por visitar y de cosas que hacer. Además que si vas en la buena época, podrás disfrutar de hacer deportes náuticos y de un mejor clima, sin tantas lluvias y neblina, lo que elevará la experiencia, ya que no te pasará como a mí, que subí a uno de los puntos más altos de la isla, el Pico de las Nieves, y esto fue lo único que vi: neblina. A pesar de esto, que es una cosa de la cual solo me río porque en realidad me encantó tener la neblina y las nubes sobre mi cabeza, mi viaje a Gran Canaria fue increíble, lo disfruté muchísimo, me dio tanta paz y lo hice a mi ritmo. No siendo más, espero que esta información te haya gustado y que estés antojado de poner a Gran Canaria dentro de tu lista de lugares por visitar. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.